El 12 de abril de 1961, una mañana primaveral en la URSS. Todos los que tienen una radio la encienden y suben el volumen para que los vecinos también puedan escuchar las noticias. Al mismo tiempo, cientos de personas sin ningún acuerdo común salen a la plaza principal de Moscú y el júbilo continúa hasta altas horas de la noche. El 14 de abril, la capital recibe al protagonista del evento, el primer hombre en conquistar el espacio, el piloto de 27 años, Yuri Gagarin. La gente lleva pancartas de bienvenida, cuelga banderas rojas en los balcones y se sube a los tejados para ver el primer cosmonauta en la historia mundial. Toda la nación está exultante, ya que la Unión Soviética se ha convertido en líder de la carrera espacial, al menos por los próximos años. Desafortunadamente resulta que hoy muchos no saben quién fue el primero en volar al espacio. Muchos piensan que fue Neil Armstrong, pero no es así. Neil fue el primero en pisar la luna. Y hoy les contaré sobre 2 días de la vida del joven piloto soviético Yuri Gagarin, que bien podrían haber sido sus últimos días, pero al final cambiaron la historia de la humanidad y le brindaron a Gagarin una fama mundial. El polígono número 5, el futuro Baikonur, madrugada. A pesar de la diferencia horaria en el polígono se vive según la hora de la capital y ya están terminando pruebas previas al lanzamiento. El cohete portador y la nave espacial acoplada se llevan al lugar de despegue y el lanzamiento está programado para las 9:07 de la mañana siguiente. Se planea que todo el vuelo se realice a una altura de 180-230 kilómetros, tome 1 hora y media y el cosmonauta Yuri Gagarin, previamente elegido para esta misión, aterrice en la región de Volgogrado. Inicialmente planeaban enviar al primer hombre al espacio por un día completo, como lo hicieron el año anterior, en 1960, con Belka y Strelka, con 2 perros soviéticos que experimentaron el vuelo en el prototipo de la nave Vostok. Los perros pasaron más de 25 horas en el espacio, orbitando la Tierra 17 veces. Pero ya en la 4ª órbita, uno de los perros comenzó a inquietarse y liberarse de las correas de sujeción. Sufría de fuertes náuseas y aunque los animales aterrizaron con éxito y posteriormente no tuvieron problemas de salud, se decidió que una sola órbita para el primer ser humano en el espacio sería suficiente. Sergei Korolev, ingeniero de cohetes y exprisionero político que milagrosamente sobrevivió al exilio estalinista en Kolyma, inspecciona la nave espacial de proa a popa. Está muy preocupado por el futuro del primer cosmonauta, lo que confiesa Nikolai Kamanin, jefe del Departamento de Vuelos Espaciales del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Pero Nikolai Kamanin también está muy nervioso. Durante toda la preparación para el vuelo y mucho antes de ello, Kamanin tiene en mente una idea simple. Hay plena confianza de que la nave entrará en órbita, pero no hay ninguna garantía de que Gagarin regrese con vida. Después de la inspección, Korolev dice que todo está bien y no tiene objeciones. En Moscú, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, el jefe del país, está preparando un discurso triunfante en el que enumera todos los logros de la Unión Soviética y extiende una rama de olivo a los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, en el polígono se revisa el estado de salud de Gagarin. Se les coloca sensores similares a los que se usarán durante el vuelo. La revisión dura 1 hora y media y muestra que su presión, su temperatura y su pulso, todo está dentro de los valores normales. La intensa preparación del primer grupo de futuros cosmonautas, compuestos por 9 personas, comenzó en marzo de 1960. La jornada laboral empezaba con 1 hora de ejercicios matutinos. Se entrenaban diariamente al aire libre, sin importar el clima y siempre bajo supervisión de los médicos. Había clases especiales de educación física, gimnasia, baloncesto, saltos desde trampolín, saltos con pesas y ejercicios en barra fija. Todas estas actividades desarrollaban en los aspirantes habilidades para el control del cuerpo en el espacio y aumentaban su capacidad para soportar
un esfuerzo prolongado. Asimismo, los pilotos se sometieron a pruebas de aislamiento y condiciones ambientales poco habituales. En uno de estos tests, los futuros cosmonautas debían permanecer aislados en una cámara de condiciones extremas durante 10 días. La cámara estaba altamente saturada de oxígeno y la presión atmosférica estaba reducida. 19 días antes del vuelo de Gagarin en una de estas pruebas, otro participante del primer grupo de cosmonautas, el joven de 24 años, Valentin Bondarenko, murió. Accidentalmente dejó caer un trozo de algodón empapado en alcohol. Este trozo cayó sobre una estufa eléctrica caliente y como en el aire había un 40% más oxígeno que en condiciones normales, este trozo se incendió instantáneamente. El fuego se propagó rápidamente por la cámara y alcanzó el traje de Bondarenko, y debido a los cambios de presión no pudieron abrir la habitación de inmediato, así que cuando sacaron al piloto ya se encontraba en el estado crítico. Los demás cosmonautas permanecieron en el hospital junto con su compañero. Durante 8 horas los médicos lucharon por su vida, pero lamentablemente no pudieron salvarlo. Yuri Gagarin, su suplente German Titov, quien volará en lugar de Yuri si algo va mal con su salud, Nikolai Kamanin, el jefe del departamento de vuelos espaciales, y los médicos se instalan en una casita en el cosmódromo. Los cosmonautas comen un almuerzo sustancioso pero poco sabroso de tubos, un paté de carne, puré de acedera y chocolate. Gagarin se mantiene animado y comenta: «Me sorprende mi tranquilidad». Después del almuerzo espacial, Gagarin y Kamanin hablan en detalle sobre la rutina del día siguiente, y resulta que Yuri tendrá que esperar el lanzamiento sentado en la nave más tiempo que volar en el espacio. Solo para retirar todo el equipo innecesario para el lanzamiento y cerrar la escotilla se necesita como mínimo 1 hora. La revisión del traje espacial, de la comunicación y del equipo de la nave toma otros 20 minutos. Y el encendido también requiere tiempo, así que habrá que esperar alrededor de 2 horas. Y a Yuri le prometen entretenerlo con conversaciones. Por la tarde, los dos cosmonautas Gagarin y Titov juegan al billar, luego comen su comida de tubos y se preparan para dormir. Gagarin le comenta a Kamanin que tal vez soy un loco porque no siento ninguna ansiedad antes de un vuelo tan importante, pero Kamanin le responde que en 5 años se podrá viajar al espacio con un paquete turístico, así que nadie parece nervioso, pero por supuesto no es así. Antes de dormir, otra vez le colocan a Gagarin numerosos sensores para revisar su estado, pero todo está bien. Su presión es 115/75, su pulso es 64 y su temperatura es 36.7. Todo perfecto. El médico les ofrece un somnífero, pero ellos rechazan y en un par de horas el médico entra para revisar a los cosmonautas y ellos duermen tranquilamente. Entre las cosas de Gagarin hay una carta para su esposa Valentina. Confío plenamente en la tecnología, no debe fallar, pero a veces sucede que de la nada una persona se cae y se rompe el cuello, y aquí también puede pasar algo parecido. Si algo sucede, Valusha, te pido que no te hundas en la desesperación. La vida es la vida y no hay garantías de que mañana no te atropelle un coche. Por favor, cuida a nuestras niñas, ámalas como yo las amo. Y en cuanto a tu vida personal, ordénala según lo que te dice tu conciencia, como consideres necesario. Parece una carta demasiado sombría. Espero que nunca veas esta carta y que me sienta avergonzado de esta debilidad pasajera. El principal diseñador del cohete, Sergei Korolev, no duerme. Va a revisar la nave otra vez. Evalúa las posibilidades de Gagarin para regresar en un 50% y recuerda muy bien lo que sucedió hace solo 6 meses. Había una gran prisa por lanzar el misil balístico R-16 para la fecha festiva del Día de la Revolución de Octubre. La presión de los superiores era muy intensa. El jefe del Estado, Nikita Khrushchev, personalmente llamaba al polígono muchas veces, así que todos estaban apresurados y agitados, y a pesar de los problemas de misil que requerían mucho tiempo para ser solucionados, el mariscal de artillería Mitrofan exigió que el misil se reparara justo en la plataforma del lanzamiento.
Los expertos le advirtieron que era muy peligroso trabajar en el cohete ya cargado con combustible, pero Nedelin ignoró su advertencia y, violando las normas de seguridad, se sentó a 70 metros de la base del cohete. A su lado también había otros responsables militares y funcionarios, incluso el viceministro de Ingeniería General, el jefe del polígono y también los principales diseñadores. Asimismo, alrededor del cohete había unos 250 personas trabajando. Un cortocircuito del secuenciador principal hizo que se encendieran los motores de segunda etapa en la mitad de las pruebas previas al lanzamiento. Esto hizo detonar los tanques de combustible de primera etapa que se encontraban justo debajo, destruyendo el misil y provocando la detonación. La explosión devastadora mató instantáneamente a todos los que se encontraban cerca, incluyendo a Nedelin. Según datos oficiales, murieron 74 personas. Según el ingeniero y científico Boris Chertok, el número de víctimas fue de 126 personas. Más tarde de las quemaduras y heridas fallecieron 4 hombres más. Milagrosamente sobrevivieron algunos diseñadores que se habían apartado para fumar. De hecho, se habían apartado para discutir una situación peligrosa y luego persuadir a los demás a hacer una pausa en la preparación, y esta conversación les salvó la vida. Este desastre fue el más grave porque hubo víctimas humanas, pero no fue el único. Para el momento del vuelo de Gagarin de los 7 cohetes Vostok, solo 3 regresaron. Kamanin anotó en su diario: muchos fallos, mucha prisa, pocas pruebas. La Guerra Fría estaba en su apogeo. En 1957, la URSS fue la primera en lanzar con éxito 2 satélites artificiales en la órbita terrestre. Y sin embargo, los Estados Unidos no se quedaron atrás y el año siguiente también lanzaron sus 2 satélites artificiales. Año tras año, los dos países se turnaban para lanzar objetos cada vez más lejos en el espacio y luego comenzaron a lanzar a los animales. Después de los perros soviéticos de Belka y Strelka, en enero de 1961, un chimpancé de la NASA llamado Hem también fue enviado al espacio. Y la observación de todos estos animales demostró que las cargas eran tolerables, eran soportables. Así que el siguiente paso lógico fue lanzar a los humanos. La NASA comienza a preparar a sus astronautas y el primer astronauta estadounidense debía haber ido al espacio a finales de 1960. Pero el ingeniero estadounidense de origen alemán, Wernher von Braun, era muy meticuloso. Exigía cada vez más pruebas y no se apresuraba a enviar a un humano al espacio sin estar completamente seguro que todo saldría bien. En la URSS, los cosmonautas eran parte del ejército y el primer grupo de futuros cosmonautas estaba compuesto por pilotos de cazas. En los Estados Unidos, los cosmonautas eran pilotos de pruebas bajo la dirección de la NASA, una entidad separada de las estructuras militares. Pero el liderazgo soviético no pensaba tanto en términos de ciencia, sino en términos del desarrollo de fuerzas militares espaciales. Los primeros astronautas estadounidenses comenzaron a entrenarse en 1959 y a finales de enero de 1961 el astronauta estadounidense Alan Shepard fue informado de que se había seleccionado para la primera misión espacial. Planeaban lanzarlo al espacio el 28 de abril de 1961. Para ser los primeros, los ingenieros soviéticos estaban dispuestos a pasar por alto algunas imperfecciones técnicas de su nave Vostok. Por ejemplo, ellos aceptaron que el cohete se lanzara sin un sistema de motor de frenado redundante. Ellos razonaban que si incluso la única unidad no funcionaba, la nave se desaceleraría en las capas de la atmósfera y aterrizaría en algún lugar en 10 días. Y para que algún lugar no fuera en el océano o en un territorio enemigo, justo antes del vuelo, el 11 de abril de 1961, escribieron un programa que permitía mover a la nave y así asegurar su aterrizaje en el territorio soviético. Así que la opción alternativa de descenso no era la más confiable. Claro que las reservas de oxígeno, de alimentos, de agua, la mezcla de aire, todo esto estaba preparado, estaba calculado para 10 días.
Pero el desecador de aire, que también era extremadamente importante para el vuelo porque mantenía las condiciones óptimas del suspenso de cosmonauta en la cabina, pues este desecador de aire solo funcionaba de manera confiable durante 6 o 7 días. Era posible que funcionara durante 10 días, pero era una lotería. Sin embargo, Nikolai Kamanin declaró: mi opinión personal es la siguiente: no se puede conquistar el espacio sin riesgos. Temer al riesgo de las posibles pérdidas significa frenar los vuelos espaciales. La palabra de Kamanin también fue decisiva en la elección de los cosmonautas primero y de reserva. Muchos dudaban hasta el último momento quién de los 3 finalistas, German Titov, Yuri Gagarin o Grigori Nilubov, se convertiría en el rostro de la Unión Soviética en esta conquista espacial y quién arriesgaría su vida. Kamanin comprendía que el nombre del primer cosmonauta nunca sería olvidado, mientras que los demás se olvidarían fácilmente. Dicen que a Khrushchev no le gustó el nombre de Titov porque no era ruso, era german, y tampoco le gustó el apellido de Nilubov, que en ruso significa poco amado. Pero la hermosa sonrisa de Hollywood de Yuri Gagarin les gustaba a todos. Kamanin escribió en su diario: todo este tiempo y ahora, mientras escribo estas líneas, me persigue la misma idea. ¿A quién debo enviar primero? ¿A Gagarin o a Titov? Ambos son excelentes candidatos, pero en los últimos días he oído cada vez más opiniones a favor de Titov y mi confianza en él también ha aumentado. Lo único que me detiene de decidirme por Titov es la necesidad de tener un cosmonauta más fuerte para el segundo vuelo, que será de 24 horas. Sin duda será más difícil que el primero, de solo 1 hora. Kamanin enfrentaba una elección difícil. Трудно из 6 выделить кого-либо одного, но такое решение нужно было принять, и командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича, запасным пилотом назначить Титова Германа Степановича. Я с честью оправдаю доверенное мне задание, провожу первую дорогу в космос. А если на пути встретятся какие-либо трудности, то я преодолею их, как преодолевают коммунисты. El tercer cosmonauta, Grigori Nilubov, quedó relegado y su destino fue trágico. En 1963, por la violación de la disciplina militar, fue expulsado del escuadrón de cosmonautas, a pesar de que el mismo Kamanin intercedió por él. Nilubov sufrió mucho por el colapso de su carrera espacial y en 1966 murió bajo las ruedas de un tren, según una versión quitándose la vida voluntariamente. El médico despierta a los cosmonautas, a Gagarin y Titov. A la pregunta ¿cómo dormiste?, Gagarin, como un estudiante aplicado, le responde: ¿cómo nos enseñaron? La mañana comienza con los ejercicios tradicionales y con una inusual comida espacial de tubos, puré de carne, mermelada de arándanos y café. Gagarin comenta que con esta comida incluso en la Tierra se puede dar el último suspiro. Luego comienza el examen médico prevuelo y al mismo tiempo se revisan los sistemas que controlan las funciones fisiológicas. Si muestran una sola desviación de la norma, Gagarin será reemplazado por Titov, pero todo está bien. Mientras tanto, en la ciudad natal de Gagarin, sus familiares también se despiertan. Su padre se prepara para ir al trabajo, su madre se ocupa de las tareas de hogar, la esposa de Yuri baña y alimenta a sus pequeñas hijas, y todos ellos, al igual que los demás habitantes de la URSS, ni siquiera sospechan de lo que está pasando. Nadie sabe que Yuri prepara para un vuelo espacial, todo ha sido estrictamente secreto. Primero Gagarin se pone un traje suave y cálido y luego sus colegas le ayudan a vestirse con un traje espacial. Este debe protegerlo en el caso de despresurización de la nave. Su suplente German Titov también se viste con el traje espacial y el médico Karpov, de una manera apresurada pero con una bonita caligrafía,
escribe en el casco de Gagarin las letras iniciales de la URSS. Aunque Gagarin todavía no ha despegado, todos los trabajadores del polígono ya le piden un autógrafo. Yuri está un poco sorprendido, es la primera vez que le pasa algo parecido. Un autobús recoge a ambos cosmonautas. Gagarin se sienta en un asiento especial al que se conecta el sistema de ventilación de su traje. El autobús acelera hacia el cohete y luego Gagarin se dirige al ascensor del complejo de lanzamiento y luego asciende a su lugar en la nave. A través del altavoz se solicita que todos abandonen la plataforma y se establece comunicación por radio con Yuri, cuyo indicativo es Cedro. Я Заря-1. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Entre los pasos de la revisión rutinaria, Gagarin tararea, silba y bromea por radio con sus colegas. Luego nota que han quitado la escotilla y se da cuenta de que algo no está bien. Se detecta el primer problema. El contacto final escotilla cerrada de uno de los 3 sensores no ha cerrado. Para que Gagarin no se aburra, se le sugiere poner música y Yuri solicita canciones de amor. Durante todo ese tiempo, Titov también permanece en tierra vestido de traje espacial, listo para reemplazar a Gagarin en cualquier momento. Pero cuando se soluciona el problema con la escotilla y ahora todo está bien con la hermeticidad, el instalador se aleja. Quedan solo unos minutos para el lanzamiento y a Titov le dicen que para él todo ha terminado. Puede cambiarse de ropa y dirigirse al punto de observación. Y Gagarin sigue bromeando, preguntando si su corazón está latiendo. Se realizan los últimos preparativos y le dicen a Gagarin que se ponga los guantes y cierre el casco. Кедр. Я Заря-1. Зажигание. Понял вас, дается зажигание. Предварительное. Желаю вам доброго полета. Я Заря-1. Мы все желаем вам доброго полета. Все нормально. Поехали. Gagarin informa sobre cada cambio y verbaliza todo lo que ve. Y los problemas comienzan desde el primer minuto. Primero, falla la alimentación de las antenas del sistema de control por radio. La orden para apagar el motor no se ejecuta. Y el apagado tardío envía a Gagarin casi 100 kilómetros por encima del máximo calculado. Ahora el apogeo de la órbita es de 327 kilómetros en lugar de 230. Y en estas condiciones, si el sistema de frenado del motor no funciona, la nave descenderá a la Tierra durante casi un mes, lo que acabará con la vida del cosmonauta. Заря, Кедр, самочувствие отлично, продолжаю полет. Несколько растет перегрузка, вибрации. Все переношу нормально, самочувствие отличное, настроение бодрое. В иллюминатор взора наблюдаю землю, различаю складки местности, снег, лес. Самочувствие отлично, как у вас дела? Прием. En algún momento la comunicación con Gagarin se interrumpe por unos solos segundos, pero durante estos segundos Sergei Korolev, el principal diseñador del cohete, tiene las manos temblorosas, su voz se quiebra y su rostro cambia hasta volverse irreconocible. Pero gracias a Dios la comunicación con Gagarin se restablece. La nave Vostok entra en la sombra de la Tierra y Gagarin anota en su cuaderno. No se ve nada. Lo anota y cuelga el cuaderno y el lápiz en el aire esperando poder atraparlos después, pero estos se escapan inmediatamente y Gagarin no logra atraparlos. Y desde entonces, en las naves soviéticas y más tarde en las rusas, todo está atado. Чувствую, не чувствую, наблюдаю некоторое вращение корабля вокруг осей. Сейчас Земля ушла из иллюминатора взора. Самочувствие отличное. Чувство невесомости благоприятно влияет. Никаких таких не вызывает явлений.
Yuri no tiene hambre, pero según la instrucción debe beber y comer para realizar un experimento y para saber si un ser humano puede tragar comida y beber agua. Aunque los perros soviéticos Belka y Strelka sí que lo hicieron. Antes de su vuelo pasaron por un entrenamiento y acostumbraron de comer de comedores automáticos. Yuri tampoco tiene problemas con esto. Informa que está volando sobre los Estados Unidos y precisamente en ese momento se le asciende de rango de teniente a mayor. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Al escuchar la voz del famoso locutor soviético Levitan en las calles principales de todas las ciudades y aldeas del país, la generación mayor se queda en silencio aterrorizada porque así, hace 20 años, se anunció el comienzo de la guerra. Pero los receptores de radio continúan. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. El anuncio se emitió ahora porque ahora lo que importa es el hecho mismo de triunfo. El primer ser humano ha alcanzado la órbita terrestre y este ser humano es nuestro, es soviético. Alguien llama a la puerta de la mujer de Gagarin gritándole «Valusha, enciende la radio». Yura está en el espacio. Incapaz de hacer frente a la emoción, la esposa de Gagarin se desmaya y al recuperar el conocimiento corre hacia el receptor de radio y no puede recordar cómo encenderlo. Solo en 10 minutos el apartamento de los Gagarin se llena de periodistas, vecinos y otros conocidos. Todos felicitan a la mujer del primer cosmonauta y la radio sigue transmitiendo de que el vuelo continúa y el cosmonauta Gagarin se siente muy bien. Приходит ко мне старшего сына, жена, невестка. Говорит, мам, а чего радио не включили? И плачет. Я говорю, а что? Да, говорит, Юра. Я говорю, наверное, на самолете разбился. Она говорит, в космосе. Ой, ну тут и Зоя закричала, ой, что ж он наделал? У него таких две малютки. Что это он наделал? Мы заплакали. А тут уже приходят соседи, нас поздравляют, утешают. Вот, ну я, значит, я говорю, ну я больше здесь не могу находиться, я поеду, потому что там одна Валя с детьми, дети такие маленькие, как она там с ними. Pero Gagarin está bien, él informa que el vuelo sigue siendo exitoso y que el dispositivo de freno se enciende. Después de unos solos segundos, la nave entra en las capas de la atmósfera y su casco exterior se calienta. Pero la separación de la cápsula y la nave espacial se retrasa, lo que queda el mecanismo de la unidad de frenado abierto y como resultado, el gas presurizado y el oxidante continúan fluyendo hacia los propulsores de control. El proceso no está controlado, la nave comienza a girar y a través de la ventanilla Gagarin ve las llamas que envuelven la cápsula y escucha que la nave cruje y su estructura se resquebraja. El cosmonauta casi pierde la conciencia, pero decide callar y no transmitir de lo sucedido. Él razona así. De todos modos no podrán hacer nada. Si me quemo, pues me quemo. El problema lo entenderán más tarde usando los resultados de telemetría. Yo tampoco puedo hacer algo, pero si le digo a Károlov de lo sucedido, puedo provocarle un infarto y matarlo. Así que Gagarin sigue girando en silencio, pero la física lo salva. La nave espacial entra en la atmósfera y los cables que no se han separado simplemente se queman. La cápsula se estabiliza y se dirige hacia la Tierra. Mientras tanto, la madre de Gagarin, Anna, corre a la estación de trenes de la ciudad donde ella vive, Gzhatsk. Ella intenta abordar el tren para ir a Moscú, compra un boleto y corre hacia el vagón, pero el tren ya ha partido. Entonces una mujer corre al cajero y le susurra algo. El cajero llama al despacho, el tren se detiene y los empleados de la estación ayudan a la madre de Gagarin, a Anna Gagarina, subir al tren, subir al vagón.
A una altitud de 7 kilómetros, Gagarin se eyecta, pero el sistema de eyección también se activa más tarde de lo previsto y le quedan solo 4 kilómetros hasta el suelo. El paracaídas principal se abre, pero a unos 2 kilómetros del suelo el paracaídas de reserva también se despliega y esto ya es muy peligroso porque las cuerdas pueden enredarse. Gagarin se está llevando hacia el río y un descenso en el agua en lugar de un aterrizaje significa la muerte. Para evitarlo, el cosmonauta saca un cuchillo fijado en su traje y deshace del equipo de emergencia, incluso la radio, el botiquín y la comida. Así la trayectoria se corrige y Yuri aterriza en la región de Saratov, donde empezó su carrera de piloto. Se quita el casco, lo pone bajo el brazo y se dirige a buscar gente. Una residente del pueblo más cercano lo mira sorprendida. Aparentemente no ha escuchado la radio, así que comienza a rezar. Yuri le dice que es un hombre soviético y le pide que no se asuste. Él intenta explicarle que ha llegado en una nave espacial, lo que la confunde aún más. Los rumores sobre el aterrizaje se propagan rápidamente y los militares llegan al lugar, encuentran al cosmonauta y lo llevan a la unidad militar más cercana. Al mismo tiempo, la NASA también se informa del logro soviético por teléfono y Adam Shepard, el futuro cosmonauta estadounidense, no lo puede creer cómo la URSS pudo adelantarles. Más tarde, su vuelo se pospuso otra vez y al final Alan Shepard voló al espacio solo el 5 de mayo. En el corazón de la Unión Soviética, en la Plaza Roja de Moscú, se reúne mucha gente. Se agrupan sin haberlo planeado. Todos simplemente vienen para compartir el acontecimiento histórico. Debido a la sobreabundancia de emociones, llevan en brazos a todos los hombres que se llaman Yuri, simplemente porque es nombre de Gagarin. Y también levantan a todos los pilotos, simplemente porque son pilotos. Mientras tanto, el héroe del día descansa en el aeródromo militar de la ciudad de Engels. Todos están esperando a la llamada del jefe del Estado, Nikita Khrushchev, y finalmente Khrushchev llama y le felicita a Gagarin con el logro que le ha convertido en un hombre inmortal. Khrushchev le pregunta cómo fue el vuelo y Gagarin le responde que el vuelo fue muy exitoso, que el equipo funcionó perfectamente y se sintió muy bien. Los numerosos periódicos se distribuyen por todo el país. Todos quieren leer sobre el primer vuelo al espacio, pero no solo la prensa soviética, sino también la prensa mundial está enloquecida por Gagarin. El titular Un hombre en el espacio apareció en las portadas de Daily Mirror nada menos que 4 veces. Y esa misma noche, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, envía un telegrama de felicitación a Khrushchev. Declara que el pueblo de los Estados Unidos se alegra del primer vuelo exitoso de un ser humano al espacio. Kennedy felicitó a todos los ingenieros y científicos soviéticos que hicieron posible este vuelo y deseó que en el futuro continuaran explorando el espacio juntos para el bien de toda la civilización. Por supuesto, el hecho de que la URSS nos hubiera adelantado fue un gran golpe, pero a pesar de eso, el primer vuelo de un ser humano al espacio resultó ser un triunfo compartido. Además, Gagarin realmente le gusta a la gente. Su sonrisa de Hollywood no falla. Rápidamente comprende cómo interactuar con los periodistas, cómo comportarse en las embajadas y en las recepciones oficiales con los jefes de Estado. Las mujeres en todos los países corren en masa detrás del cortejo que acompaña al joven Yuri. En Londres, Gagarin entra en la ciudad en un Rolls Royce con una placa de matrícula especialmente hecha para él, con las letras YG1. Todas las aceras desde el aeropuerto hasta el centro de Londres están llenas con los ingleses. Los niños se escapan de las clases para verlo. Gagarin es recibido en el Palacio de Buckingham, bebe té con la reina Isabel, charla con ella sobre sus escritores ingleses favoritos y todo el mundo concluye que Gagarin tiene unos modales excelentes, excepto por un pequeño desliz.
Al terminar su té, Yuri se come el limón de la taza, lo cual no era apropiado según el protocolo. Y para suavizar un poco esta situación, la reina hace lo mismo y luego declara que las reglas existen para los terrícolas y Gagarin es un hombre de cielo. Durante los próximos años, el primer hombre en el espacio visita 26 países. Mientras tanto, la Guerra Fría no ha terminado y muy pronto, apenas unos meses después, se construye su símbolo principal, el Muro de Berlín, seguido por la crisis de los misiles en Cuba, que amenazó al mundo con la catástrofe nuclear. Y sin embargo, por un tiempo el vuelo de Gagarin logró detener la rivalidad y aliviar la tensión entre los países en conflicto. Lo que inicialmente era parte de la confrontación mundial funcionó como un factor de unión. El vuelo, cuyo éxito había sido cuestionado incluso por el diseñador de la nave, fue exitoso, y una serie de horribles y sangrientos accidentes terminó con el triunfo del ser humano y de la ciencia. Hoy en día, en todos los países postsoviéticos, el Día de Cosmonáutica se celebra el 12 de abril, el día cuando Gagarin voló al espacio. En cambio, en otros países se celebra el primer viernes de mayo, aunque no esté relacionado con ningún evento especial en la historia. Y desafortunadamente en la actualidad las autoridades de Rusia intentan apropiarse de este logro, ya que sus propios logros no los tienen, pero de hecho han destruido la industria espacial del país junto con su prestigio. Y el día de 12 de abril fue realmente un día unificador. El primer vuelo de hombre al espacio fue algo de que todos los padres en todos los países del mundo contaron a sus hijos. Y es una pena que hoy, debido a la misma propaganda y al comportamiento descarado del gobierno ruso, muchas personas no sepan nada de Yuri Gagarin y su logro. Pero espero que ahora haya un poco más de gente que conozca su historia. Muchas gracias por ver los episodios históricos y por dejar sus comentarios y compartir conmigo sus reflexiones sobre el tema. Me interesa saber si ya habían escuchado sobre Yuri Gagarin o fue la primera vez cuando supieron su nombre. Escríbenlo en los comentarios. Y yo, por mi parte, les deseo mucha suerte en todos sus logros y espero que nos vemos pronto. Hasta luego.